En este módulo sobre lenguaje escrito, abordaremos los primeros 5 temas que son claves para la elaboración de todo documento. Póngase en los zapatos del ciudadano. Tenga en cuenta lo que la persona sabe, lo que necesita saber y el resultado que desea obtener. Para iniciar, es muy importante considerar la edad, cultura y nivel educativo al atender una respuesta para la solicitud ciudadana. Intente ser lo más claro posible, como si se dirigiera a una persona con un nivel básico de formación, pues el objetivo es que se entienda a la primera vez. ¿A qué aplica el lenguaje claro? Documentos cuyo destinatario es el ciudadano, como solicitudes de información o instrucciones para trámites, respuestas a requerimientos y solicitudes, etc. Documentos administrativos, es decir, cartas, oficios, memorandos, directrices y principalmente normas. Documentos de alcance estratégico, ya sean de tipo presupuestal, de política pública o de rendición de cuentas. Correos electrónicos o información al público en las páginas web. Formularios de trámites, servicios, consultas o derechos de petición. ¿Cómo ponerse en los zapatos del ciudadano? Empezamos por responder a estas preguntas. ¿Quién o quiénes leerán lo que escribo? Si el destinatario no es uno, sino muchos, es importante saber quiénes son las personas que más interés tienen en el documento, pues el texto debe estructurarlo primero para cubrir las necesidades de información del grupo de interés más amplio. Luego, agregarle la información y los detalles que puedan ser relevantes a otros grupos o personas que no tengan tanto interés. ¿Sé para qué necesita la persona lo que me está solicitando? Es importante que redacte pensando primero en el interés de quien lee el documento y no solamente en el contenido. ¿Qué tanto sabe o ignora el lector del documento? Cabe preguntarse sobre los términos técnicos o legales de cada documento y el uso de las abreviaturas. Recuerde, un documento es una herramienta para lograr un resultado sin desgaste para el usuario. Los términos usados en la información deben ser tan claros que deben ser entendidos por personas ancianas, de pueblos indígenas, desplazados, desmovilizados, víctimas del reclutamiento forzado y otros. ¿Qué sentimientos pueden motivarse por mi escrito? Miedo, desesperanza, rabia, frustración o apatía son todas reacciones que pueden suscitar una comunicación pública que no esté escrita en lenguaje claro. Por esto, es importante precisar que el lenguaje claro implica, además de comprensión, amabilidad y respeto. Vale la pena no solo ponerse en los zapatos del lector, sino también tener en cuenta su experiencia emocional al encontrarse con un trámite o una gestión con el Estado. ¿Cómo debemos adaptarnos a la comunicación digital? Debe tener presente que las consultas de los ciudadanos en las plataformas digitales normalmente se hacen para obtener una respuesta rápida, clara y sencilla a las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Para qué o por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde puedo hacer lo que necesito? ¿Cuánto cuesta? Recuerde, el lenguaje debe ser natural y familiar, parecido al de una conversación entre dos personas. No una cátedra especializada. Y sobre todo, preguntarse, ¿lograré que mi lector siga leyendo? ¿Se aburrirá antes de que el texto le sea útil? ¿Tendrá que llamar a alguien para que le explique? ¿Me llamará nuevamente porque no entendió el documento con los consecuentes reprocesos de tiempo y eficiencia? Segundo, haga una lista de las ideas que espera transmitir. Organícela en orden lógico y planee el recorrido. Agrupe las ideas similares. Piense en los mensajes centrales para que sean comunicados de manera directa y con claridad. Lo que no sea importante, no lo escriba. Lo que sea muy importante, resáltelo. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Luego, ordene las ideas de manera lógica y finalmente escoja las palabras que funcionan. Cuando se hacen las cosas porque así se han hecho siempre, el resultado es, con frecuencia, documentos redundantes, confusos, costosos y sobre todo poco efectivos.
Tercero, organice el texto por pasos. Así como un arquitecto necesita de un plano para empezar a construir una casa, en un documento pasa exactamente igual. Se necesita un plano y un objetivo claro para saber qué escribir y por dónde empezar. Es fundamental tener claridad con anticipación del proceso completo sobre cuáles pasos debe seguir el ciudadano que recibe su documento, incluida la acción final que se espera. Esto permitirá generar las ideas a incluir y ordenarlas. Toda comunicación debe tener un encabezado que indique el asunto o referencia, es decir, el propósito del documento. El contenido del texto debe tener introducción, cuerpo y conclusión. Así, en el desarrollo de cada uno de estos tres componentes, se pueden crear secciones que faciliten la lectura, utilizando subtítulos en negrilla o cursiva con las preguntas que haría el ciudadano. Los encabezados, títulos o subtítulos son importantes porque comunican al lector cómo está organizado un texto, describen el contenido o el propósito de cada sección y ayudan a acortar las secciones largas. Es importante usar tipos y tamaños de letra que destaquen los encabezados y distingan claramente su nivel. El procedimiento para sentarse a redactar un documento tiene tres pasos fundamentales. Están unidos y no deben separarse. Son: organizar, escribir, revisar. Cuarto, las frases deben ser cortas, no más de 20 palabras. La memoria a corto plazo no retiene más. Cuando se llega al final, no recuerda al principio. Párrafos breves, con no más de 5 líneas que den el contenido completo de la idea que se busca comunicar. Una idea por frase, un tema por párrafo. Si hay varias ideas importantes en una frase, mejor haga una lista. La numeración es un recurso que ayuda, al igual que los espacios entre líneas. Use con frecuencia el punto y aparte y especialmente el punto y seguido. Los párrafos cortos incentivan la lectura de un texto. Algunas ideas útiles en el momento de escribir. Lo que es importante, diga que es importante. En cada frase, piense si el lector necesita saber algo más. Revisar que la secuencia de las frases permita al lector saber de dónde viene y para dónde va. Lea con frecuencia lo que ya haya escrito. Quinto, use un lenguaje cercano. Hable en primera persona. Las comunicaciones del Estado son una oportunidad para generar cercanía con el ciudadano. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Hable en nombre de la entidad. Le avisaremos en lugar de el sujeto será notificado. Evite las nominalizaciones. Juzgar en lugar de juzgamiento. Use voz activa, es decir, la DIAN definirá las condiciones para el pago del IVA. En lugar de las condiciones para el pago del IVA serán definidas por la DIAN. Evitar en lo posible el uso de gerundios. El contribuyente, luego de presentar su declaración, en lugar de el contribuyente, habiendo presentado su declaración, escriba usted, siempre que sea posible. Evite los nombres largos de unidades administrativas y dependencias. Escriba nosotros cuando el lector ya sepa quién le escribe o no necesite detalles. Complicado. No es claro para toda la población. Presenta términos legales y especializados. No responde a posibles preguntas del lector. Presenta casos de comas que pueden ser reemplazadas por puntos seguidos. Claro, cubre las necesidades de información. Es claro para toda la población. Cuenta con un encabezado que indica el asunto, tema o referencia. Presenta al mínimo términos legales. Los que hay se explican en un glosario. Utiliza subtítulos. Responde a posibles preguntas como ¿qué es? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo llevar para realizar el trámite? ¿Cuánto se demora el trámite y cuánto cuesta? Está redactando en párrafos cortos un tema por párrafo. Utiliza frecuentemente el punto y aparte y el punto seguido.
resalta lo importante.